Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, Libra, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Libra, con este 8 de oros me están diciendo de que muchos de ustedes van a estar perfeccionando la labor que realizan. Esta carta pues anuncia que van a estar practicando para mejorar sus habilidades. Es posible que estén pasando algún tipo de certificación, algún tipo de curso para mejorar lo que estén haciendo en su negocio, en su oficio o en algún tipo de proyecto que tengan. Aquí ustedes van a estar buscando información, van a estar practicando, van a estar aplicando pues nuevas habilidades para mejorar su desempeño. Si estás trabajando para alguien, pues evidentemente vas a estar mejorando la labor que haces para ser más eficiente. Y si trabajas por tu cuenta, pues aquí podrías estar investigando cómo realizar lo que haces en el menor tiempo posible, cómo tener más satisfacción a los clientes o cómo conseguir más clientes. También podría estar siendo esto lo que estés perfeccionando. Aquí definitivamente va a estar mejorando muchísimo lo que haces. Vas a estar literalmente, aquí estás en modo de aprendiz, estás perfeccionando las técnicas que utilizas para producir algo o para brindar un servicio. Y la suma sacerdotisa, acá la suma sacerdotisa me está diciendo que hay cosas que están ocultas y van a estar por salir a la luz. Aquí vas a recibir algún tipo de señal, algún tipo de información. Y esta información te va a dar la clave, te va a decir cómo es o por qué es el problema que estás teniendo actualmente y cómo podrías pues estar solucionándolo. Aquí viene un tiempo en que lo que estaba callado, lo que no estaba tan visible, tú lo vas a coger la información, vas a comprender lo que pasa y nada, esta información te vas a estar enterando. Así que estén atentos, Libra, porque a veces la información se nos da, pero no estamos atentos a recibirla o la recibimos y no nos parece relevante o no prestamos atención. Así que presta atención a todo, Libra. Y el 10 de oros, pues el 10 de oros me habla de que este 8 de oros, esto que estás haciendo aquí, va a rendir frutos. El 8 de oros me habla de que no solamente vas a tener una buena economía para ti, sino para el resto de tu familia. Esto es algo, un trabajo o un emprendimiento que estás haciendo y va a durar mucho tiempo, te va a dar estabilidad económica, va a estar generando un ambiente sólido y protegido y vas a poder, por supuesto, avanzar con confianza porque vas a tener no solamente los gastos cubiertos, sino que vas a tener un poquito más allá de dinero. Aquí los esfuerzos que has estado haciendo van a dar frutos. Vas a poder mejorar en tus asuntos económicos, en tus asuntos financieros. Acá esta carta representa los logros económicos, la prosperidad, el respaldo en proyectos o en negocios. Y aquí todo lo que tú estés haciendo acá, aquí vas a tener resultados súper positivos. Y aquí el hierofante, pues con el hierofante, todo esto que tú trabajaste aquí con el 10 de oro, que ya es riqueza, aquí el hierofante lo va a estar haciendo legal, lo va a hacer más, lo va a estar estabilizando porque lo va a regular, lo va a normalizar, lo va a proteger. Esto evita que precisamente, ya el 10 de oro no es algo temporal, pero el hierofante lo ratifica que no va a ser algo temporal, lo vuelve sostenible en el tiempo. Aquí puede haber también una institución o sistema que te podría estar respaldando. Acá puede representar un banco, una empresa, alguna institución del gobierno, algún contrato laboral o algún negocio formal, un contrato laboral. Si el 8 de oros y el 10 de oros se refiere a un trabajo que ustedes van a tener estable, pues este hierofante lo que viene a hacer precisamente es regularlo bajo un contrato, bajo las normas establecidas. Si es con un cliente o trabajas por tu cuenta, pues definitivamente algún tipo de acuerdo bancario, algún tipo de acuerdo con algún tipo de cliente. Aquí todo va a estar dentro de las normas, todo lo vas a estar haciendo bien, lo vas a estar haciendo como tiene que hacerse. No van a existir riesgos ocultos. Aquí es importante que aquí el dinero que te va a estar llegando va a ser un dinero limpio, va a ser un dinero estructurado y va a ser un dinero bastante o muy seguro para muchos de ustedes. Vamos a ver qué más viene para Libra, por favor. Para Libra.
Querían salir estas dos cartas juntas. Pues aquí, Libra, viene una persona que representa esta carta, la emperatriz. Esta persona te va a estar ayudando muchísimo. Esta persona te va a estar brindando el apoyo económico que tú necesitas. Aquí este 8 de oros que está en modo aprendiz. Si tú necesitas pasar algún curso, aprender algo nuevo, aprender algo diferente, pero no tienes los recursos, no tienes el dinero, esta persona te va a estar dando esta ayuda. Esta persona es posible que te esté comprando quizás los materiales para estudiar, te esté pagando el curso. Si tienes que hacer algún viaje, te lo va a estar pagando. Si tienes que tomar algún crédito bancario, te va a estar ayudando. Si tienes que mantenerte unos meses en lo que aprendes este nuevo oficio o en lo que tu negocio prospera, pues aquí esta persona es una persona buena, una persona honesta y te va a estar ayudando pues muchísimo, muchísimo. También la emperatriz puede ser la misma persona que te ayuda a detectar esto que viene acá con este 7 de espadas. Aquí hay una advertencia importante para muchos Libra. La suma sacerdotisa era una información que iban a recibir, que recuerden que les dije, tienen que estar al tanto porque hay informaciones que se les dan que a veces las personas no las toman en cuenta o las desechan, ¿ok? La suma sacerdotisa también me habla sobre que presten atención a las personas, a lo que dicen las personas, que no es exactamente lo que dicen, sino el tono en que lo dicen. Hay personas que aparentan ser muy buenas, muy bondadosas, pero en el fondo no lo son, ¿ok? Y viene precisamente este 7 de espadas que me está diciendo que aquí la información que tú vas a recibir es sobre una persona que oculta, es sobre una persona que engaña, es sobre una persona que podría estarte metiendo en serios problemas si tú no la detectas. Acá este 7 de espadas me dice que aquí hay algo, alguien que te quiere hacer una mala jugada, que quiere quizás engañarte, que quiere quizás robarte información, robarte datos, robarte dinero literalmente. No está a simple vista, por supuesto, vas a tener que usar tu intuición porque para eso está aquí la suma sacerdotisa. Y esto es clave. Aquí no es en automático que lo vas a descubrir. Aquí te tienes que dar cuenta y esto es diferente, ¿ok? Aquí tienes que prestar atención porque te tienes que dar cuenta de esta situación. Si no te das cuenta de esa situación, Libra, podrías estar cayendo lamentablemente en este 5 de oros que podría llevarte a una pérdida económica, a un gasto innecesario, a una mala inversión, a quedarte quizás en desventaja. Y este 5 de oros podría ser el resultado de este 7 de espadas si no prestas atención, si no lo descubres y si no le haces caso a esta emperatriz que te va a poder estar ayudando. Pero señores, las elecciones son de ustedes. Ustedes tienen que decidir si se salen de esta situación o se quedan en ella. Si ustedes toman el consejo de la emperatriz, si les brinda, si aceptan la ayuda de la emperatriz, si pueden descubrir, por supuesto, háganle caso a su intuición, háganle caso a los mensajes, háganle caso a esa información oculta que se les va a estar revelando para que no caigan en esto y puedan solucionarlo. Si ustedes lo solucionan, acá, señores, viene el carro. Y el carro, pues, me habla precisamente, la energía está para que ustedes resuelvan este problema, señores, ¿ok? Puede pasar, pero la energía está para que lo resuelvan porque aquí está el carro. Y el carro me dice que aquí ustedes van a tener control total de la situación, que aquí viene victoria, que aquí viene un avance fuerte sobre esta situación, que acá si había algún tipo de obstáculo, o sea, esto se va, se elimina. Aquí ustedes barren con todo. El carro no solamente es avance, es decir, que van en muy buena dirección y por lo tanto llegan a su meta, llegan a su objetivo. Y acá pues el carro me habla de victoria, de logros, de éxitos, de triunfo, de todo lo que ustedes están haciendo aquí con este 8 de oros. Que viene aquí este 10 de oros, me está hablando precisamente de logros y de triunfos. Tienen que estar atentos, por supuesto, porque a veces el camino no está plagado de rosas, también hay espinas en él, pero definitivamente sí hay una energía de triunfo y de victorias. Y la reina de espadas, pues aquí definitivamente la reina de espadas me está cerrando esta lectura diciéndome que tú estás, aquí vas a estar en modo mental completamente, no me parece que sea otra persona. Aquí se refiere a que muchos de ustedes van a tener claridad absoluta, van a cortar con la mentira, van a ver la verdad sin emociones y aquí van a tomar decisiones inteligentes muchos de ustedes, ¿ok?
Eso es lo que te permite, a pesar de este 7 de espadas, lo que te permite pues precisamente hacer el carro. El carro te dice que va a lograr el triunfo, la victoria y que van a tener la claridad mental suficiente para lograrlo muchos de ustedes, señores. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de Keeper. Pues Libra, aquí precisamente hay dos personas, un matrimonio podría referirse a una mujer madura y a un hombre maduro. Eso me está dando a entender de que acá esta emperatriz y lo que viene en información con la suma sacerdotisa podría referirse a una mujer mayor y a un hombre mayor que te podrían estar ayudando muchísimo, Libra. Son dos personas, dos adultos mayores que son personas muy sabias, que son personas muy inteligentes. Hazle caso a los consejos que te van a estar dando y ellos literalmente te van a estar dando un regalo. No necesariamente significa que vayas a recibir de parte de ellos un regalo económico. Puede ser que estés recibiendo un regalo de sabiduría, un regalo de información. También esto me podría llevar a que parte de estas lecturas se podría referir a que este 10 de oros y esta información que ustedes reciban también sobre este robo y esto que está pasando acá, podría referirse muchos a una herencia, señores. Es lo que también me hizo clic con estas dos personas. Quizás para muchos de ustedes esto se refiera precisamente a una herencia que podrían estar recibiendo de estas personas. Y aquí la lectura pues tendría otro matiz para muchos. Aquí esta lectura entonces sí se podría interpretar como que vas a estar recibiendo una información de una herencia bastante fuerte. Estamos hablando de mucho dinero. Evidentemente esto viene regulado, por supuesto una herencia viene con regulaciones, está legalizado, ¿ok? Evidentemente una persona los podría estar ayudando, pero aquí, por supuesto, la suma sacerdotisa me está diciendo de que aquí hay peligro de que les roben esa herencia literal y de que ustedes caigan en la pobreza. Aquí esta energía sí está, pero definitivamente aquí viene el carro que me está diciendo que ustedes van a triunfar sobre esta situación y van a tener la claridad mental para hacerlo. Y también en este caso de ser una herencia, de estar hablando de una herencia para muchos, aquí la reina de espadas sí tomaría otra connotación, una connotación un poco más legal, diciéndome entonces que el carro sí se referiría al triunfo, pero al triunfo como de la verdad, al triunfo de la claridad, al triunfo de que ustedes tendrían casi que justicia en esto. Y sí recibirían un regalo literalmente de herencia, ¿ok? Vamos a ver cuál es el mensaje con el oráculo de la abundancia. Atraer, no perseguir, te dice. Cualquier cosa o persona a la que persigas huirán en sentido contrario, debido a los miedos que subyacen a esta energía acosadora. En su lugar, atrae lo que necesitas, difundiendo amor, gratitud y energía cordial. Así que Libra, déjame en los comentarios para manifestar esta lectura. Yo acepto el regalo del universo. Yo acepto el regalo del universo y siempre obtengo la victoria y el éxito. Yo acepto el regalo del universo y siempre obtengo el triunfo y el éxito. Y nos vemos en el próximo video, Libra. Hasta la próxima.